El presidente electo no ha confirmado quiénes o cuál es parte de su equipo de transición, pero ya ha denunciado los supuestos intentos de algunos funcionarios de blindarse para no ser despedidos del gobierno. ¿Qué evitaría este tipo de prácticas a futuro y cuál debería ser el papel de la Corte de Cuentas de la República ante posibles irregularidades? La respuesta a esa y otras preguntas aquí en 8 en punto. Buenas noches, bienvenidos a 8 en punto. Qué gusto que nos acompañe a esta hora. Es jueves y como siempre los jueves tenemos a nuestro staff de analistas de 8 en punto. Los temas para analizar esta noche entre algunos. Vamos a ver si el tiempo nos alcanza también. Esto que tiene que ver con el fuero en el caso de algunos funcionarios a propósito de todo el tema que está planteado en la Asamblea Legislativa sobre el proceso que se está siguiendo contra un magistrado. El Tratado de Libre Comercio El Salvador-Taiwán. Hay una propuesta también de reducción de número de diputados en Asamblea Legislativa, esto entre varios temas. Queremos agradecer esta noche que nos acompaña en nuestros estudios el doctor Rafael Lorenzana, es como siempre nuestro panelista, analista de 8 en punto. Doctor, bienvenido. Buenas noches, encantado, un placer estar con ustedes. Excelente, también agradecemos a Eduardo Escobar, él es director ejecutivo de Acción Ciudadana y habitualmente también está con nosotros los días jueves con alguna regularidad, desde luego. Eduardo, bienvenido, un gusto. Mucho gusto, buenas noches, William, gracias por el espacio. Excelente, bueno, varios temas en agenda, a ver si comenzamos con este tema que está ocurriendo, doctor Lorenzana, lo que está pasando, bueno, en el caso del Ejecutivo, ¿no? Porque si vemos un poco la secuencia de lo que ha pasado, el presidente electo Nayib Bukele hizo una secuencia de tweets la semana pasada donde denunciaba todo este tema del intento de supuestamente de funcionarios del gobierno, del FMLN, que estarían intentando blindarse, quedándose en cargos dentro de las instituciones de gobierno, ahora sí pasando a ley de salario en algunos casos, ¿no? Y otros temas alrededor de esto. Pero el asunto es que a estas alturas tampoco conocemos quiénes son los que están integrando o van a integrar la comisión de transición de parte del presidente electo, y algunos sugieren de que sería interesante que se conociera esto, sobre todo porque si hay denuncias de irregularidades, pues vendría bien que esa comisión ya estuviera integrada para que de alguna forma marcara presencia en algunos ministerios. ¿Su opinión? Pero indudablemente es una señal que todos estamos esperando. Todos estamos esperando que el presidente, como yo siempre lo he dicho aquí en el programa, nombre un gabinete de altura y de gente con meritocracia, con gente capaz, con gente con experiencia, con gente que nos puede llevar por un mejor rumbo que este país se lo merece. Pero también la comisión de transición, también es extraño, como usted lo dice, que hasta este momento no se haya nombrado. Eso es un secreto a voces que cada vez está en este país tan pequeño, como siempre digo, y la memoria tan grande en la gente aquí, nos enteramos de todo. No solo lo están haciendo con los funcionarios, lo están haciendo en muchos ministerios, sino en todos, y en algunas autónomas que están pasando a la gente que tienen bajo contrato a ley de servicio civil. Eso es una arbitrariedad, es una vulgaridad realmente la que están haciendo. Eso es un robo y una estafa, porque el dinero que esa gente se va a ganar o se está ganando es con el erario público de nuestros impuestos. Esto lo hicieron en Asamblea también, que no lo han denunciado tampoco, no lo denunciaron en su oportunidad, pero en Asamblea en el último año y medio que estuvo Gana manejando la Asamblea, la directiva de la Asamblea, también se habla de 2.000 empleados que se contrataron en un periodo de año y medio. Ahora, ¿por qué? Lo que usted dice es una gran verdad. Pues si tuviera el equipo de transición, la gente que va a ir a recibir los ministerios y la gente que va a observar, tal vez podían hacer algo, porque yo me temo, y ese es un punto que no siendo abogado no lo puedo expresar bien, pero yo me temo que una vez esta gente esté nombrada, no se van a poder revertir esos cargos. Y con la ley de servicio civil es un grandísimo problema, porque la persona que llegue y quiera eliminar esos cargos de esas personas que tal vez no son de confianza de la nueva administración, va a ser un problema legal serio. Yo creo que es inmoral lo que han hecho, lo que están haciendo, y no lo están escondiendo, lo están diciendo abiertamente, han reconocido en algunos casos, sobre todo de altos funcionarios.
pero mi preocupación es que lo están haciendo a todo nivel. Y entonces dejan a la nueva administración con las manos atadas, que no puede poner su gente de confianza porque ya está lleno, y al país lo ponen en una gran desventaja, porque entonces las inversiones del gobierno, que no son muchas y que no es necesariamente la mayor, pero hay inversiones como las carreteras, una cantidad de cosas que hay que arreglar, lo dejan con las manos atadas porque todo se ven salarios. Ahora, sí, habitualmente, doctor, hay como un nivel de jerarquía de directores, gerentes y otros funcionarios, desde luego ministros, ¿no? Viceministros, que son de totalmente discreción del presidente electo, en este caso de los ministros, a quienes nombran, ¿no? Que es gente de confianza, exactamente, cargos de confianza. Sí. Pero está bien delimitado, o sea... Exacto, son bien delimitados, pero lo que pasa es que están metiendo a un montón de gente, las están moviendo, personas que tienen mucho conocimiento, inclusive se habla de movimiento de alguna papelería que no quieren que no quieren dejar huella para el nuevo gobierno, porque saben que llega el nuevo gobierno y obviamente se van a destapar algunas cosas que como hemos visto es la mala costumbre de los gobiernos en El Salvador. Entonces creemos que el presidente debería de nombrar, como usted bien lo sugiere, una comisión a la mayor brevedad posible para que empiecen a intervenir en los ministerios y que esta barbaridad que están haciendo realmente se le ponga paro, porque no es por la gente, porque lo que están tratando de hacer es congraciarse con sus seguidores, con sus electores, con sus votos, y el FMLN tristemente ahora se quieren pavonear de que van a regresar, y yo creo que o son muy lentos o no han leído el mensaje de la población. Difícilmente, para mí este partido va del mismo camino que le fue a la Democracia Cristiana en su oportunidad. La cantidad de votos que sacaron en esta elección presidencial tiene que ser una alarma para entender de que la gente realmente se hartó, y así le va a pasar, lo van a castigar como han castigado a Arena. Ya, bien, justamente a propósito del tema que estamos analizando en este momento, creo que tenemos un full pantalla de la revista Gato Encerrado SB, justamente es en Twitter, usted lo encuentra como @GatoEncerradoSB, publicaba, es un reportaje muy extenso y lo han titulado tal cual está ahí. Dice: la diplomacia del FMLN, altos funcionarios del FMLN como José Luis Merino y diputados como Guillermo Gallegos tienen a familiares en el servicio exterior ganando hasta $8,000 mensuales, la mayoría, según documentos, están en Estados Unidos. Es un reportaje muy extenso, pero bueno, a propósito del tema que estamos conversando. Eduardo, a ver, desde hace más o menos 10 años prácticamente ha estado en discusión en este país todo este tema de un anteproyecto de ley de el servicio público, ¿no? Claro. Pero esto sigue ahí, o sea, prácticamente está en Asamblea Legislativa, pero esto no se ha movido. Claro. Es que este tema, sin lugar a dudas, involucra la aprobación de una ley de la función pública que de alguna manera entre a regular y a evitar este tipo de situaciones. Yo sobre esto quisiera empezar señalando de que si es cierto esto que está ocurriendo y que de hecho ya se ha denunciado por diferentes medios, estamos de nuevo ante una utilización clientelar del empleo público, porque eso es lo que habría que comenzar a analizar, esta costumbre de utilizar los cargos públicos, ya sea de empleados, funcionarios, de una manera clientelar, ya lo decía el doctor, a sus votantes, a los que les ayudaron en la campaña. Entonces este fenómeno es el que subyace en esta situación que se ha denunciado. Ahora, sin lugar a dudas, estos movimientos que se señalan, lo que buscan es generarle estabilidad laboral a las personas para que no puedan ser removidas posteriormente. Ya lo decía el doctor, sería un problema legal al final, como una persona que está bajo el goce de ley de salarios, que tiene una estabilidad laboral asegurada, incluso no solo por la Constitución, sino que por la jurisprudencia que ya la Sala ha sentado, generaría este problema. Entonces eso es lo que están buscando, cómo evitar que estas personas salgan del Estado, de la función pública, por este mecanismo que al final podría considerarse hasta fraudulento. Ahora, pero en medio de esto, Eduardo, ¿el papel de Corte de Cuentas de la República? Eso es lo que yo quería llegar, porque aquí al final creo que los actores que se han pronunciado están hasta cierto punto fallando. En primer lugar, el presidente electo de la República. Él tendría la obligación, y tiene la obligación, de ir a interponer las denuncias o avisos respectivos a las instancias correspondientes. Estamos hablando Corte de Cuentas, estamos hablando Fiscalía General de la República, para que se investigue si se constituye un delito lo que está pasando, si así fuere, o en este caso que la Corte de Cuentas llegue a auditar, que llegue a hacer los reparos respectivos sobre esta utilización, digo, clientelar
del empleo público. Luego la Corte de Cuentas, al saber la noticia de esto, debería también de oficio iniciar las respectivas auditorías, indagaciones, lo que corresponda según estos casos, para determinar o frenar esta práctica, porque el tema es cómo la frenamos, cómo revertimos este tipo de comportamientos, y aquí es donde lo que usted mencionaba, William, todo esto pasa también por una débil regulación. Estamos hablando de que la ley del servicio civil, al final, que no se cumple o no la cumplen como se debe, porque recordemos que para ingresar al servicio civil tendría que darse una serie de presupuestos. Estamos hablando de necesidad estatal de contratar una plaza que la persona... Que pasa por autorización del Ministerio de Hacienda, ¿no? Claro, y Asamblea Legislativa también. Luego estamos hablando de que debería de ser esta introducción de estas personas al servicio público a partir de un proceso de selección donde se demuestre que son las idóneas. Entonces todo esto no se está respetando y al final tenemos este uso discrecional de los empleos. Perfecto, para cerrar entonces este segmento, doctor. No, lo que pasa es que también hay un problema en todo esto. Las personas, los funcionarios, la calidad de los funcionarios, la integridad de los funcionarios, la honorabilidad de los funcionarios, porque todos los empleados tienen que pasar, según la ley de servicio civil, por una evaluación. Vaya usted a ver las evaluaciones en los ministerios, en las organizaciones autónomas. Todo el mundo tiene la mejor evaluación. Todos son excelentes empleados. Todo el mundo trabaja bien. Y no es cierto. Lo que pasa es que hay una presión tremenda de las organizaciones internas, de las asociaciones y de la debilidad de los funcionarios que no se quieren meter en problemas porque ya se van. Entonces, aquí ahorita le están presentando un problema al señor presidente electo, que él ya lo denunció, y está haciendo no solo a los empleados de bajo nivel, está haciendo al nivel de ministros, de viceministros. Es una barbaridad lo que están haciendo. De acuerdo, nos quedamos en ese punto. Vamos a una pequeña pausa. Cuando regresemos me interesa que hablemos un poco también sobre esta discusión abierta en Asamblea Legislativa. Hay una comisión especial creada por el rompimiento que se hizo prematuro del Tratado de Libre Comercio entre El Salvador y Taiwán y todas las implicaciones que esto tiene, ¿no? Y justamente pone en el ojo de la tormenta también ahí en el tema del ministro de Relaciones Exteriores, economía desde luego, y todo lo que pueda ocurrir en este proceso de investigación. Vamos a una pequeña pausa, volvemos. Banco Promérica cuenta con la garantía de rapidez en todas sus cajas, donde te atienden en 20 minutos o menos. Continuamos en 8 en punto. Antes de retomar entonces el análisis, saludar a el migueleño Perdomo, que nos está viendo desde Australia. Saludos para él. También a Giovanni Pacheco desde Boston. Buen programa, dice. Un abrazo para ambos, uno en Australia y el otro en Boston. Nos está viendo a través del Facebook, desde luego en una transmisión simultánea. Bien, dos temas que me interesa que lo podamos analizar en este bloque, doctor Eduardo. Tiene que ver, sin duda alguna, sobre el Tratado de Libre Comercio con El Salvador-Taiwán. Esta anticipación debía tomarse una decisión de este tipo, por ejemplo, y se daba en términos de periodo de gracia, 6 meses. Sin embargo, hubo un acuerdo del Ejecutivo del Gobierno de terminar este Tratado de Libre Comercio que afecta directamente a la producción de azúcar en el país hasta el 15 de marzo, ¿no? Entonces los plazos están corriendo. En la Asamblea Legislativa se ha configurado esta comisión especial que está analizando todos los detalles. Ese es un tema que tiene que ver sin duda alguna con el tema de política exterior, y más adelantito creo que podemos ver esta decisión que ha habido en Estados Unidos sobre la extensión de TPS, que estaría venciendo ya no en septiembre, sino hasta enero de 2020, pero este es un punto y aparte. Sobre el TLC. Mire, sobre el TLC tiene varios aspectos. Yo tengo entendido que esto, inclusive se habla de que fue hecho con premeditación, alevosía y ventaja, porque sabían del gobierno de la República que se estaba cumpliendo con el contrato azucarero y que iban los barcos ya cargados en camino a Taiwán cuando estas decisiones se han tomado. Eso tiene una situación que afecta no solo la política exterior de El Salvador, sino que afecta el aspecto económico. Si quieren dañar a una empresa grande en este país, que yo también tengo mis dudas sobre el monopolio del azúcar, pero también están dañando a los cañeros, están dañando a la economía del país, y son una cantidad de millones que este país necesita. Se habla de 7,000 productores afectados. Exacto. Entonces, ¿cómo puede usted hacer semejante cosa? Además que es ilegal. Ahí estuvo ayer en otro canal de televisión un exdiputado que
además de que se emociona diciendo que le impiden entrar a los Estados Unidos, él y a su familia. Actual diputado. Sí, usted está hablando de Manuel Flores. Sí, sí. Él tiene muy feliz y muy contento su diploma de que ya no lo dejen entrar a los Estados Unidos, pero él habla no, el Ejecutivo tiene todo el derecho para cancelar un tratado y denunciarle un tratado. Yo lo he consultado, bueno, salió en los periódicos de algunos constitucionalistas y lo consulté con nuestro compañero de acá, de Rodolfo González, de cuál era su opinión, porque él ya es un ex magistrado, obviamente, de la Sala Constitucional. Y él rotundamente me dice, no pueden denunciarlo el Ejecutivo, tiene que tener intervención en la Asamblea Legislativa. Porque un tratado, para que funcione y entre en vigor, tiene que ser aprobado por la Asamblea Legislativa. Por lo tanto, no puede ser que el Ejecutivo pase sobre la Asamblea Legislativa y lo denuncie y lo cancele el tratado. Entonces, por eso se ha formado esa comisión, y bien hecho. Pero es la desesperación que yo entiendo que a este gobierno le ha pasado, que no entendieron, que la ciudadanía se dio cuenta, que la ciudadanía no acepta ciertas cosas, no acepta que anden siguiendo a Maduro y apoyando semejantes barbaridades en Venezuela. Y no acepta, como no acepta una traición para el país, porque 30 millones de dólares este país los necesita, y además afecta a una gran cantidad de salvadoreños que trabajan en esa industria. Eso no se vale, no se hace, y además están pasando sobre las leyes, que es otro aspecto muy importante. ¿Cómo es posible que hagan a un lado la Asamblea Legislativa? La misma lógica, yo no sin ser abogado, pero la misma lógica me dice que si la Asamblea tuvo que aprobarlo para que el tratado entrara en vigor, la Asamblea tiene también que derogarlo, ese convenio. Entonces, claro, como digo, esas son de las cosas que realmente no son muy salvadoreñas. Bueno, y Eduardo, que también es abogado, creo que tiene mejores luces en la parte del análisis, en esa parte jurídica, porque de repente uno escucha en el análisis jurídico, Eduardo, que en legislación las cosas se deshacen como se hacen. Entonces, un poco una lógica de lo que decía, la explicación que hacía el doctor, y es que el Tratado de Libre Comercio se inicia con autorización de Asamblea Legislativa, y pues sí, tendría que entonces llevar ese mismo canal a la hora que se va a deshacer. Claro. Que este no sería el caso, desde luego. Sí, todo Estado soberano tiene plena decisión sobre qué tipo de relaciones políticas comerciales puede establecer con el resto de la comunidad internacional, ya sea obligándose con organismos internacionales o con otros estados en diferentes materias. Sí, y lo hizo Mauricio Funes con el caso de Cuba, por ejemplo, claro. Este gobierno ahora con Taiwán China, y ahora con República Popular China. Sí, sí, entonces ese procedimiento de aceptar un tratado y aprobar, ratificar un tratado, tiene la intervención de dos órganos de Estado. En primer lugar, el órgano ejecutivo por medio de Cancillería, y luego Asamblea Legislativa, que es la entidad estatal encargada de ratificar. O sea, el canciller lo que hace es firmar el tratado, pero quien lo ratifica es la Asamblea Legislativa. Entonces, en esa medida, también como Estado soberano y como parte de todas las regulaciones que trae un tratado, está esa posibilidad de denunciar el tratado. Y de la denuncia es simplemente que cese mi anuencia a ser parte del tratado y a estar obligado a lo que el tratado establece. Y en esa medida, digo, un Estado puede hacerlo de forma soberana, denunciar un tratado y que ya no le surte efectos en las materias que regule o que trate. En esa medida es que, obviamente, el debate que está, y que yo me sumo también a esta lógica de que es la Asamblea Legislativa la que tendría que haber aprobado la denuncia del tratado, o haber ratificado esta denuncia en coordinación con el Ejecutivo. Pero ahora, se ha omitido esta parte de la intervención del órgano representativo del pueblo, que es el que está facultado al final para dar por válida una decisión de este tipo del presidente de la República. Ahora, y de ahí hay otros detalles también que han ido saliendo a medida que la Comisión también está avanzando en la investigación, y por ejemplo esto que ya se sabía desde antes, desde luego, ¿no? Que la decisión de rompimiento del Tratado de Libre Comercio se hizo ante República Popular China, cuando todo lo que se inició fue con Taiwán. Claro, y es que se veía venir ese tipo de decisiones desde el momento que se establecieron estas relaciones con China continental. Entonces, digamos, no puede extrañar que se comiencen a tomar ese tipo de medidas, y de ninguna manera lo justifico, sino que digo, son entendibles
hasta cierto punto que pase este tipo de decisiones o que se adopten este tipo de decisiones. Pero digo, el tema es, el Estado salvadoreño si realizó una evaluación política, económica, geopolítica, de todo tipo, y no le era conveniente esta relación internacional, pues bueno, tiene su derecho soberano a terminar con el convenio. Sí. Pero que no es diferente, sí, perdone, que no es diferente el hecho de que el gobierno y el Ejecutivo tienen el derecho a establecer relaciones con China continental. Estamos de acuerdo. Claro. Pero un tratado de libre comercio ya no es lo mismo. No. Ahí es otro aspecto legal. No, lo que yo quiero decir es que el Estado podría denunciar el tratado con Taiwán. Por eso. Lo puede hacer, pero siguiendo los mecanismos, procedimientos. Ante Asamblea Legislativa. Claro, siempre. o sea, eso es lo que yo quería decir. Por eso le digo, yo estoy de acuerdo con usted, que esas cosas son diferentes, pueden establecer las relaciones que quieran con China. Además, ¿sabe qué? Lo que molesta más es la oscuridad de las cosas, hombre. Si estoy haciendo las cosas yo transparentes, si estoy haciendo lo que es correcto, si es legal y es permitido, ¿por qué me escondo? ¿Por qué no nos dimos cuenta nosotros ni que habían abierto relaciones comerciales con China, y mucho menos que habían quitado un tratado de libre comercio de la noche a la mañana? Claro. Entonces, y dicen, no, es que nosotros tenemos el derecho de hacerlo. No, mire, perdone, si es que nos representan al pueblo, sí. no son ellos lo que nosotros los representamos a ellos. Nosotros tenemos el derecho a saber y lo que afectan en la economía de un país, sencillamente decisiones torpes, además oscuras, porque si fueran, como digo, transparentes, no habría motivo por qué no enseñarlas, claro. o por lo menos y discutirlas, para ver si era conveniente para el país o no. Ahora nos venimos a dar cuenta, en esta situación, nos ponen en una emergencia, porque la cantidad de dinero no es despreciable, no, claro. y la gente afectada mucho menos. Entonces ahora venimos a encontrar que los castigamos, sí, en la elección sí se castigaron, pero nos están castigando, nos están castigando aprovechándose los últimos momentos de gobierno para hacernos cosas que dañan a la nación, no dañan a un partido político, dañan a la nación. Porque pueden tomar decisiones hasta el 31 de mayo, ¿no? Por eso, mientras estén en el gobierno, el presidente electo no puede hacer nada. Y además, algunas de estas cosas que entonces se heredarán para el futuro gobierno. Exacto, entonces ese problema que le hereda, mire, que uno tiene que ser consciente, sabiendo que se van del gobierno, no deben de estar tomando decisiones de última hora que afectan al gobierno entrante, hombre. Claro. Es que eso es completamente absurdo, y la población tiene que tomar nota de esto, porque esta gente, yo creo que ya tomaron nota de que la gente ya les mandó el mensaje que está bien, estuviste, pero no volverás, ¿verdad? Bueno, nos vamos a quedar en ese punto. Tengo que hacer una pausa comercial. Cuando regresemos hay un anuncio que me parece que es muy importante también y vale la pena analizarlo, y es que el Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos anuncia la extensión del TPS para El Salvador hasta enero de 2020. Vamos a la pausa, volvemos. Bien, tenemos un comunicado que ha emitido la Embajada de Estados Unidos en nuestro país este mismo día, lo tiene usted ahí en pantalla, y es que el Departamento de Seguridad Nacional anunció este mismo día, jueves, que la validez de la documentación relacionada con el estatus de protección temporal TPS para aquellos amparados bajo el programa proveniente de Sudán, Nicaragua, Haití y El Salvador ha sido extendida automáticamente. La información sugiere entonces a través de este comunicado que los beneficiados o beneficiadas bajo el TPS no necesitan realizar ningún pago ni presentar ninguna solicitud para mantener sus beneficios de TPS hasta el 2 de enero de 2020, siempre y cuando, dice, el beneficio de TPS de la persona no sea retirado debido a cualquier inelegibilidad. La extensión del TPS, este párrafo es interesante porque dice que la extensión del TPS es el resultado de una decisión judicial preliminar emitida en California en el caso Ramos-Nielsen, la cual requiere que el Departamento de Seguridad Nacional no dé por terminado el TPS hasta que los tribunales emitan un fallo judicial definitivo e inapelable. Continúa, ¿no? Pero es como lo medular, doctor. Bueno, mire, para nosotros es una excelente noticia como salvadoreños, porque con TPS son personas que tiene el gobierno de los Estados Unidos nombre, apellido, dirección, etcétera, información que en un momento de que el gobierno no les pueda dar o no les extienda la residencia permanente, los pueden deportar, pueden estar de regreso, familias que se tienen que separar, personas que vienen acá de regreso a una situación en la que no podemos darles el empleo ni la calidad de empleo que tienen. O sea, yo creo que esto es un espaldarazo para el país en este momento. Creo que también en parte del gobierno, el nuevo gobierno debe aprovecharlo
Y yo creo, tengo la gran esperanza por las declaraciones que he visto de parte del presidente electo y su relación con los Estados Unidos, con la embajada, y su condena o rechazo, por decirlo así, a Venezuela y a Nicaragua, que el acercamiento hacia los Estados Unidos nos va a traer beneficios, y uno de esos es no para solo los que estamos viviendo acá, sino que para los que están allá tratándose de hacer una vida digna, una vida mejor, y que sencillamente por estos problemas políticos van a pagar los platos rotos y los saquen del país. Yo creo que los Estados Unidos están trabajando con el Triángulo Norte de una manera bastante eficiente. Tengo entendido, hasta donde yo sé, que hay muchos esfuerzos de de inversionistas extranjeros, no solo de los Estados Unidos, sino que de otros países amigos, que están viendo con buenos ojos y esperando que este gobierno dé las señales para poder invertir de nuevo en El Salvador. Y creo que eso también yo le ruego a Dios de que el señor presidente electo, como hablamos hace un rato, dé señales concretas de por qué camino vamos, con el gabinete, con las personas que pongan el proceso de transición, sí, y con otras declaraciones que nos hagan sentirnos más cómodos, no solo a los que vivimos aquí, como digo, sino que a nuestros hermanos que están allá luchando en Estados Unidos, y que no tenemos un presidente muy amigable allá con la inmigración. Entonces nosotros tenemos que, como se dice, más o menos portarnos bien en favor de ellos, porque no queremos que vayan a sufrir deportaciones. Esto es un espaldarazo. Por lo menos estamos hablando ya que hasta en enero del otro año esto está tranquilo. Entonces va a depender mucho de las actitudes del nuevo gobierno en cómo vaya a negociar con el gobierno. Sí, eventualmente esta decisión, doctor, responde a este proceso judicial, ¿no? Claro. Ahí en California. Porque, bueno, en algún momento determinado, obviamente hemos visto ya los primeros gestos, aún cuando no ha tomado posesión el presidente electo, pues hemos visto gestos que se ha visto, digamos, en la fotografía, esas relaciones cordiales con la embajadora norteamericana, luego con funcionarios que han estado acá de nuestro país también. Entonces, claro, hay otro ambiente en esas relaciones que parece que hay más cordialidad, aunque en este caso particular responde esto, digo, si se quiere hacer una lectura que tiene que ver con esos gestos, no necesariamente, esto tiene que ver más con una cuestión judicial en Estados Unidos, eventualmente. Sí, pero por ejemplo los Estados Unidos obviamente tiene interés para haber mandado de visita la semana pasada a la secretaria de Homeland Security, que se llama ella, para haberla mandado a ella, que es la encargada de los asuntos de migración, a platicar con el presidente electo, para venir con unos congresistas a hablar con funcionarios, con elementos de la sociedad civil de El Salvador, empresariales. Obviamente es porque tienen algún interés en que esta situación del país mejore y que la inmigración sea menor. Entonces, claro que ahora tenemos la posibilidad, por lo menos las manifestaciones del presidente electo, de tener un acercamiento con quien realmente debemos de tenerlo. Si tenemos 3 millones y algo de salvadoreños en Estados Unidos, yo no voy a estar escogiendo a Venezuela, donde no tenemos dos salvadoreños, o Nicaragua, donde solo tenemos a un prófugo, y sencillamente abandonar la relación cordial que deberemos de tener con los Estados Unidos. Entonces, a mí eso me da una esperanza de que estos salvadoreños van a poder tener su TPS y eventualmente su residencia en el futuro, si este gobierno trabaja como ha empezado con los Estados Unidos. Eduardo, y justamente esto se está viendo como un tema de alivio temporal, ¿no? Porque son más o menos, quizás pueden ser un poco menos, pero son más o menos 180,000 salvadoreños amparados a TPS en Estados Unidos, se sugiere entonces que es un alivio porque la presión ya estaba a las puertas para septiembre, ahora se traslada un poco más adelante, y como dice el doctor, ¿no? El hecho de la posibilidad de que este segmento importante de población de salvadoreños en Estados Unidos puedan en un momento determinado tener de una vez por todas regularizada su situación migratoria, ¿no? O sea que son como candidatos potenciales a eso. Claro, pero creo yo, William, que el punto que debería de abordarse es cómo evitamos que en nuestro país continúe este flujo de migrantes, que de hecho estamos viendo en las noticias o en las redes sociales, no me recuerdo dónde, en la mañana, que había se estaba armando una 9ª caravana de migrantes. O sea, obviamente es de aplaudir el hecho de la extensión de esta medida de protección temporal, pero también está la tarea que como salvadoreños debemos de comenzar a hacer de una forma honesta, porque no se ha hecho, de una forma honesta, de cómo generamos condiciones de vida
distintas para la población para evitar que sigan migrando, porque ese es al final el tema del drama humano que vivimos en este país, las bajas condiciones de desarrollo humano. O sea, si comenzamos a ver diferentes ámbitos de la vida cotidiana del grueso de la población, son en realidad condiciones que asustan. O sea, estamos hablando de una precariedad de servicios de salud, de servicios de educación, de salario, de seguridad social. O sea, estamos hablando de, aquí está el tema de las condiciones de seguridad. O sea, sí. Entonces eso, como país, tenemos que frenar este desangramiento que tenemos de población que está migrando. Y yo creo que al final, digo, más allá de la medida acertada en este momento y de este alivio, tenemos que pensar como país cómo satisfacemos las condiciones de vida de la población. Mira, yo en ese sentido sí quiero intervenir porque tengo información, o sea, he podido, y alguna directa, de por ejemplo, de que hay países, no solo los Estados Unidos, y por eso me interesa mencionar que venía la señora Nielsen que estuvo acá, porque también hay otros países, y entre los cuales yo tengo contacto con algunos de ellos que han estado, por ejemplo, hay algún país que esté interesado en hacer una ciudadela de hospital y para impulsar el turismo médico en El Salvador. Sé que el gobierno alemán y los gobiernos de Francia están también tratando de ver inversión. Me consta por lo que voy a decir que para finales del mes de marzo vieron una misión de inversionistas japoneses que vienen a ver en qué pueden invertir en el país, porque si nosotros no tenemos inversión nacional y extranjera, si nosotros no tenemos seguridad jurídica en este país, no vamos a darle a la gente lo que usted tiene toda la razón que la gente necesita. Si no creamos riqueza, no podemos repartir pobreza. Entonces tenemos que ser, con los países amigos tenemos que abrir las puertas, y también nosotros tenemos que ver cómo la gente no se nos va, porque tristemente también se nos va la mejor gente, la gente más capacitada. Bueno, tengo que hacer una pausa. Antes de irme a la pausa, entonces, saludos a Rogelio Letona, que nos ve desde Canadá, también a Lanzotegui Soto desde California, y Santos Ismael Velázquez, que también está pendiente de nosotros desde Montreal, Canadá. Vamos a una pausa, regresamos. Esta semana el diputado Leonardo Bonilla, diputado no partidario, presentó una iniciativa ante la Asamblea Legislativa para que se comience ya la discusión sobre el tema de la posibilidad de reducir de 80 a 60 el número de diputados. Hay incluso un proceso que él ha iniciado, que esto no es vinculante desde luego, tampoco lo exige la ley, y es la recolección de firmas, ¿no? Él espera tener, por lo menos en términos de respaldo, unos 50.000 firmas, pero ese es un poco más quizás de legitimidad que él busca, ¿no? Pero el tema concreto, Eduardo y doctor, es que está este proceso ya planteado ahí de discutir de si es necesario o no reducir el número de diputados. Bueno, mire, acordémonos cómo era la cosa. Los diputados se han quedado en el número 84 porque cuando se eliminó la famosa plancha nacional, la Sala de lo Constitucional dio su dictamen y la eliminaron, se quedaron los 84 diputados, pues. Pero no, eso eran 20 diputados que eran de la plancha nacional, originalmente eran 64 de los diputados. Ese tema está muy interesante de discutir, pero también tiene otro ángulo que es más importante desde mi punto de vista. El más importante es que se hagan los distritos electorales que manda la Constitución, como lo dice la Constitución. Aquí lo han hecho los distritos administrativos, que son los departamentos, los pusieron en la ley electoral como distritos electorales, pero al momento eso es lo que nos impide, es tener la relación representante-representado. Sería, si son 84 o son 60, obviamente es mejor si fueran 60, pero si fue, o 64 como estaban antes, pero si el punto fuera, lo más importante es los distritos electorales, porque entonces en esa manera usted sabe, en su distrito electoral son 2 diputados que lo representan, y esos saben que esos 325.000 personas, por decirlo así, porque por ahí no salía el cálculo antes, esas tienen 12 diputados que los representan, y ellos saben que si no hacen las cosas que sus representados no los representan bien, en la siguiente elección se van. Que es el fortalecimiento del vínculo entre el representante y representado. Exacto, eso es mucho más importante.
en Estados Unidos, ¿no? En el tema distrital. O sea, por eso es que vemos habitualmente que hay congresistas o senadores que votan totalmente distinto a su partido, precisamente porque responden a sus electores. Así es, hacen sus reuniones con sus electores en su distrito, y eso le dicen por dónde quieren ir, porque cada distrito tiene características diferentes. Usted no me va a decir que el distrito es un distrito de Soyapango, en la mitad de Soyapango Soyapango calculábamos que tenía que tener 2 distritos por la cantidad de gente que tiene. Póngale, pero la gente de Soyapango tiene diferentes necesidades de la gente de Antiguo Cuscatlán. Entonces sus diputados, sus representados tienen que buscar los intereses de esas zonas. Pero nosotros ahorita lo que tenemos una cantidad de diputados que tanto el problema de reducirlos es porque además cada uno tiene 80 gentes que están trabajando para ellos, que solo sencillamente para congraciarse con ellos gastando los dineros del pueblo. Eso sabemos que son una gran cantidad de empleados que ellos tienen, que no son necesarios. Nunca existieron esa cantidad en los tiempos pasados. Para los jóvenes que no saben, cuando la Asamblea Legislativa funcionaba toda en una parte del Palacio Nacional que está en el centro de la ciudad. Una parte del Palacio Nacional. Imagínense ahora que tienen todos los edificios que tienen y tienen la cantidad de empleados que tienen. Cerca de 2.000. Entonces, y el país no ha crecido, seguimos siendo el mismo paísito con los 21.000 kilómetros cuadrados. Entonces, tienen razón de estar molestos con lo del edificio que se quieren hacer. Pero eso es otro punto y es otro punto discutible por la seguridad de los empleados. Pero el punto más importante del número de diputados es en los distritos electorales, que ellos sepan a quiénes nos responden. Pero en este momento hacen lo que les da la gana y sencillamente no podemos controlar, aunque mejoramos mucho con el voto por rostro, pero todavía falta el distrito electoral. Eduardo, en el pasado, estoy hablando de hace más de 20 años desde luego, era de 60, el número de representantes ante Asamblea Legislativa era 60, ¿no? Eso era lo que se tenía. 64. Pero bueno, después se decidió ese incremento, entonces en términos de impacto, la población también ha crecido. Claro. Es que, bueno, creo yo que hay que enmarcar que parte de esta discusión deviene de la necesidad de mejorar la calidad de la democracia. Y muchos de los déficits que se mencionan de la democracia tienen que ver con ese vínculo de representación entre diputados, por ejemplo, y el pueblo. Entonces, se han buscado de alguna manera mecanismos para mejorar ese vínculo, como ya lo decía el doctor. Y en esa lógica es que se enmarca todo el proceso de reformas electorales que hemos visto, obviamente impulsado desde Sala de lo Constitucional, que en este caso, yo que participé en estas reformas, la lógica era de la reforma electoral, cómo mejoramos la representación, cómo mejoramos la igualdad del voto, cómo mejoramos la libertad del voto. O sea, eran razones para la reforma electoral que si uno revisa la diferente literatura en la materia, son, si se quiere, razones válidas para realizar una reforma de este tipo, para mover uno de los elementos del sistema electoral. Pero en este caso, muchas de las voces que se están escuchando sobre la reforma al número de diputados no responden a una razón de representación, de mejoramiento de la calidad de la democracia, de este vínculo, crear una fuerza mayor en este vínculo entre representado y representante, sino que se están alegando en algunos casos que para qué necesitamos 84, si con 20, porque hay casos extremos que uno lee que dice que hasta 20 diputados podría funcionar el país. Entonces, creo yo que esas son razones económicas, por ejemplo. Esas creo que son las razones equivocadas para hacer una reforma electoral. Lo que se tiene que buscar es cómo se mejora, y ya lo decía el doctor, la calidad de la democracia, la calidad de este vínculo de representación entre la ciudadanía y los diputados. Y parte de esto, también ya lo dijo el doctor, tiene que ver con la distribución de los diputados en el territorio nacional. O sea, no es tanto el número de diputados, si son 84, si son 60, si son 120, no es el tema. El tema es cómo distribuimos de una manera equitativa, si se quiere, el número de diputados entre la población. Y aquí es donde, desde mi punto de vista, lo que tiene que hacerse para mejorar este vínculo son un par de cosas. En primer lugar, eliminar, ya lo decía el doctor también, y perdón que lo repita, pero usted ya lo dijo, esta distribución de los diputados
en los departamentos, porque el departamento se convierte en la circunscripción electoral departamental. Eso hay que eliminarlo. Lo que hay que crear son grupos poblacionales que pueden ser un departamento con municipios de otro y ahí hacer una circunscripción, por ejemplo. Ahora, tampoco habría que caer en el hecho de hacer circunscripciones tan grandes como San Salvador, o sea, de 15 para arriba, porque ahí el vínculo entre el ciudadano y el representante se va diluyendo. Tampoco tendríamos que caer en circunscripciones uninominales, porque ahí lo que va a beneficiar es el bipartidismo. Entonces, habría que pensar un modelo donde tengamos, por ejemplo, de 4 a 5 diputados por circunscripción con poblaciones homogéneas. Eso generaría una mejora probable del vínculo de representación. Y nuestra buena amiga Claudia de Handal nos está recordando, dice, 60 diputados eran en aquel momento, y bueno, con la eliminación de la plancha nacional que se aumentó a 84. Pero en el pasado, 60. Se nos está agotando el tiempo, rápidamente, doctor. No, mire, la verdad es que cuando nosotros empezamos por el 1998 con el movimiento independiente pro reforma electoral, empezamos a plantearnos todo ese punto. Y lo más importante de todo esto era por qué nosotros formamos ese movimiento y por qué fue de reforma electoral. Porque el vínculo, el nudo gordiano, el problema está en la Asamblea Legislativa. Porque en la Asamblea Legislativa con las elecciones de segundo grado tienen el control y tienen el control del presupuesto y tienen una serie de controles que el pueblo no tiene acceso en esta forma que ellos han legislado de que el departamento es el distrito electoral. Eso está en la Constitución y no dice la Constitución que son los mismos. Lo que pasa es que por comodidad lo hicieron de esa manera. Pero eso es mucho más importante. Yo estoy de acuerdo Eduardo, que es mucho más importante la forma de cómo sea la distribución que el número. El número no es para mí el problema. Excelente. Se nos agotó el tiempo. Gracias, doctor, por haber compartido con nosotros. Un placer. Muy gentil, muy amable. Gracias, Eduardo. Gracias, Will. Muy amable. Excelente. Terminamos así, 8 en punto. Mañana estarán representantes de Fundaungo y también de Funde. Estaremos conversando sobre el tema de las pensiones. Así que pendientes, por favor. Nos vemos mañana, 8 en punto. Buenas noches.